Muy buenos días o tardes, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de su iglesia Torrefuerte, en Modesto, California. No olviden nuestros servicios, hermanos, los domingos a las 9:30 de la mañana. Nuestro servicio es bilingüe. Y nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 de la tarde vía Zoom. Llame por teléfono si está interesado para que le demos el password para que pueda conectarse con nosotros. El día de ayer, amados hermanos, aquí en los Estados Unidos se estuvo celebrando un día muy especial para todos los que vivimos en este país. Este día, hermanos, o el día de ayer, es el July the 4th, como se le conoce, o el día de la independencia de los Estados Unidos. Y siendo que a mí me gusta predicar, hermano, de acuerdo a lo que está ocurriendo en nuestro alrededor o lo que se celebra, el pensamiento, hermano, para este día que traigo para con ustedes, lo he titulado, hermanos, libertad. Y la cita bíblica se encuentra en San Juan capítulo 8 y versículo 36. Y la escritura dice así, por si no tiene su Biblia en la mano, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Querido Señor, bendecimos tu nombre, Padre, y te damos las gracias por la bendición de estar una vez más transmitiendo, Señor, tu palabra, palabra que es verdad, palabra que es vida, palabra que hace libre a las personas. Y aquí estamos, Señor, listos para meditar en tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestro corazón y que seamos, o más bien que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores, hacedores de tu palabra, porque nos interesa, Señor. Así que en tus manos está mi vida, solamente úsame para la gloria de tu nombre. Y a todos aquellos donde llegue, Señor, el sonido de mi voz, que tu Espíritu Santo haga su obra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Título de mi pensamiento otra vez, mi hermano, se llama Libertad. Todo país, hermano, como dije en días pasados, cuando estuvimos celebrando también Memorial Day o el Día de la Recordación, todo país tiene héroes, cuya memoria, mis amados hermanos, permanece grabada indeleblemente en la corriente de la historia humana. Su recuerdo hace vibrar, amado hermano, de entusiasmo la sangre de los humanos corazones, arrancando, amado hermano, de los labios y del corazón del poeta, versos, amado hermano, que hablen de sus héroes y que los exalten. Saca del músico, mi amado hermano, lo mejor de su vida y forma un himno que habla de alabanza y de gratitud para aquellos que supieron ofrendar sus vidas y su sangre en aras de su patria, y que esa lucha era en busca de libertad y de redención. Como en el caso, la imagen que tiene en su pantalla, de nuestros hermanos mexicanos, mi querido hermano, que tienen sus autores del himno nacional. Entre ellos les voy a recordar, porque yo sé que ya no se acuerdan, yo no lo recordaba hasta que lo tuve que buscar. Entre ellos Jaime Nuno, que fue el músico, mi querido hermano, del himno nacional. Francisco González Bocanegra, que fue el que escribió la letra. Todo país tiene héroes como este índolo, y los Estados Unidos no podía ser la excepción. Nosotros tenemos aquí a Francis Scott Key, quien fue el que escribió The Star Spangled Banner, el himno nacional de aquí, de los Estados Unidos. A estos héroes, amado hermano, se les hacen monumentos para que la gente los recuerde y los honre. Tenemos nosotros grandes monumentos como el Mount Rushmore en South Dakota y muchos otros, mi amado hermano. Es por eso que, hablando de música, la cristiandad, mi amado hermano, y ustedes lo saben, posee una muy larga y rica cosecha de cantos en los que se glorifica y exalta al gran libertador de libertadores. Y aunque no tenemos, mi amado hermano, un monumento para ir a honrarlo,
a través de los himnos y de las vidas liberadas por el libertador, son como campanas de bronce, mi querido hermano, que con voz clamorosa proclaman a los cuatro vientos que este gran libertador, único libertador por cierto, sigue ofreciendo la verdadera libertad. Y esta libertad, mi querido hermano, la ofrece a todos los que están cansados. El libertador es Jesús de Nazaret. Pero quiero invitarles a hacernos una interrogante en este momento. Para ti, ¿qué significa libertad? ¿Qué es libertad? Porque es lo que el día de ayer, hermano, se celebró aquí en los Estados Unidos y en diferentes países lo tienen en otras fechas. Así que el primer punto de mi pensamiento, hermano, es what is freedom? ¿Qué es libertad, mi amado hermano? Voy a ver al menos dos puntos sencillos de lo que no es libertad. Ok, acuérdese, la pregunta es ¿qué es libertad? Pero voy a decir al menos dos cosas de lo que no es libertad. Libertad, mi amado hermano, no es cuando nuestra bandera ondea en lo alto del asta para proclamar que nuestra nación sigue siendo libre y soberana. No lo es solo cuando la bandera está puesta en alto. No es, mi querido hermano, como dicen los falsos pastores, que por cierto hay muchos, hermano, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, que dicen que para ellos, mi querido hermano, libertad es hacer lo que te dé la gana. Eso no es libertad tampoco. ¿Qué es libertad entonces? Escuche, libertad, mi querido hermano, es la facultad con la que Dios otorgó al hombre para obrar, haciéndolo responsable de sus actos. Eso sí es libertad. Libertad es el estado o condición del que no se es esclavo. Y sabe, mi hermano, al principio Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Es un Dios libre. Libertad, mi querido hermano, es el estado en el que no se está preso, en el que puede caminar siendo libre. Adán y Eva, mi querido hermano, se paseaban por el huerto del Edén, dice la Escritura, disfrutando todo lo que Dios había creado para ellos. Eso era libertad. Solamente levantaban sus ojos o susurraban el nombre de Jehová Dios y empezaban a platicar con Él, mi amado hermano. Eso sí es libertad. Alguien me dijo en una ocasión cuando hablé acerca de esto, Sabino, quizás alguien lo dirá aún, te equivocaste de sermón. Ese es un sermón para gente que está en la cárcel, para gente que está prisionero. Nosotros estamos libres. Pero eso es estar en la cárcel y aunque no estamos en el huerto del Edén, me decía este personaje, seguimos siendo libres. Esclavos son los que están encadenados. Nosotros, hablando de los Estados Unidos, desde 1776 hasta hoy somos libres. Y si haces tu cuenta, tenemos 244 años de que no hay esclavitud. Somos libres. Escuche esto, mi hermano. Si tú tienes el pensamiento también de que solo estando en una prisión, detrás de las rejas, o con unos grillos o cadenas en tus manos, si solamente para ti eso es esclavitud, déjame decirte lo que la Biblia nos enseña acerca de la esclavitud. La Biblia me dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Te lo repito si no lo habías oído. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes se fijan, mis amados hermanos, el Señor nos deja saber nuestra situación, pero siempre nos da, amado hermano, una salida o una solución o respuesta, como le quieras decir, a la problema que hay en el hombre.
Hace años, hermanos, cuando recién llegamos, mi familia y yo a los Estados Unidos, supimos de una familia de un hombre, la familia de un hombre que demandó a una iglesia. ¿Por qué la demandó? La demandó porque su familiar era un joven, por cierto, que era adicto a las drogas. Había caído tan bajo que perdió el deseo de vivir. Él ya no quería vivir más. Pasó por el frente de una iglesia, vio las puertas abiertas y oyó, hermanos, que se estaba alabando a Dios en ese lugar. El joven, un poco animado, entró al santuario y escuchó al predicador, quizás era Sabino Franco, no sé. Y escuchó decir al predicador, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. ¿Es bíblico, hermano? Este joven llegó y se sentó hasta atrás, hermano, oyó esas palabras del predicador, inmediatamente se paró, se salió y se fue a suicidar, hermanos. Por eso la familia estaba demandando a esa iglesia, a ese pastor, porque el pastor lo empujó a que se fuera a suicidar. A mi gente yo le digo, si vienes y te sientas en la casa de Dios, te lo digo al que me está mirando por internet o YouTube o Facebook, no sé, escuche el sermón hasta el final. Porque Dios, repito, siempre nos menciona nuestra situación, pero nos da también la solución. Aquel joven se salió cuando oyó que todos éramos pecadores, pero no se quedó, hermanos, no esperó a oír que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Él no se esperó, él solamente escuchó que era un pecador y salió y se fue a suicidarse. Hermano, escuche el mensaje, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la libertad, mi amado hermano? ¿Qué es estar esclavo? Te decía, quizá tú pienses que solamente es tener cadenas o estar en una cárcel. No. El que comete pecado es esclavo del pecado. Eres esclavo de aquello que haces, mi hermano. ¿Y cuál es tu debilidad? No la sé, pero ¿sabes qué? Dios la sabe. El más borracho de los borrachos del mundo comenzó con una copita chiquita para probar. El adicto más adicto del mundo comenzó por curiosidad probando la droga. Y ahora tiene que robar y matar para mantener su vicio. Tanto el del alcohol como el de la droga, esta y muchas otras, el de la pornografía, por curiosidad se mete a la internet y le gusta, hermano. Y al rato ya no puede estar sin pasar un momento en la internet con los canales XXX, mi amado hermano. Somos esclavos de aquello que nos tiene atados y no tenemos unos grilletes o cadenas en las manos. Sin embargo, somos esclavos. Hay gente que es esclava, mi querido hermano, de su orgullo. Y el pensamiento que tienen atrás de mí dice, quien vive del orgullo muere de soledad. Es que gente, hermanos, son esclavos de su manera de hablar, de sus caracteres, hermanos. No podemos vencer ninguna de estas cosas mencionadas. Escúchelo, hermano, y ni podremos tampoco. Tenemos que volver a nuestro estado inicial, mi amado hermano. Tenemos que volver a aquel hombre y aquella mujer que eran vestidos de pureza, que estaban vestidos de santidad, que estaban vestidos de inocencia, que estaban vestidos de libertad, mi amado hermano. Preguntad por las sendas antiguas, dice la Escritura, y andad por ellas. Este es, si tú quieres decirlo así, el evangelio antiguo, pero el evangelio de la palabra de Dios, mi hermano, no cambia. Es más nuevo que el periódico de la semana que viene. La palabra de Dios, mi amado hermano, es actual. Y la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Así de fácil es la palabra de Dios. Así de clara es la palabra de Dios, mi querido hermano.
Ahora sabemos, mi amado hermano, que por el pecado de Adán y Eva, todos hemos nacido siendo esclavos del pecado. Ahora yo quiero, hermanos, hacer un paréntesis bien breve en este punto, porque hay una doctrina, hermanos. La palabra de Dios es tan clara y a veces nosotros tenemos miedo de decirla, pero la palabra de Dios dice doctrinas de demonios. Como que si un niño muere sin que no sé qué tanto le hagan, se va al infierno. Esa es una mentira del diablo que te han enseñado por muchos años. Déjame decirte por qué yo lo siento así. Y no solo que yo lo sienta, sino que, hermano, si Dios actuara de esa manera, si un bebé recién nacido muriera sin haberle hecho lo que quiera que le hagan, mi amado hermano, y el Señor lo enviara a otro invento que le llaman limbo o al infierno, escuche, yo no predicaría de un Dios de amor. Yo no predicaría de un Dios de justicia. Porque qué culpa tiene un bebé de que papá y mamá sean pecadores y él nació siendo o en pecado. Dios no condena, escúchenlo, grábelo y apúntalo y pregúntale a tu confesor. Dios no nos condena por el pecado original. Nos condena, hermano, cuando empezamos a tener conciencia y empezamos a pecar deliberadamente. De ese es del pecado del que Dios nos va a juzgar un día. Pero del pecado natural no. Pero repito, llegamos, mi querido hermano, a cierta edad en el que comenzamos a pecar. Eso sí, les he dicho a mi gente, hermanos, ¿han notado ustedes algo que yo noté desde hace tiempo? A nuestros hijos les tenemos que enseñar a ser educados, les tenemos que enseñar buenos hábitos, les tenemos que enseñar cosas buenas. Hermano, ¿quién les enseña lo malo? Solitos lo hacen. Solitos mienten, solitos roban, solitos hacen travesuras que no deben, solitos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos jala a hacer el pecado. Pero Dios quiere que volvamos, mi hermano, a nuestro estado original. Repito, a nuestro estado de santidad, de pureza, de limpieza, a nuestro estado libre en el que Dios nos creó. Otra pregunta: ¿quién ofrece la verdadera libertad? ¿Quién ofrece la verdadera libertad? Porque es nuestro tema del día de hoy. ¿A qué país hay que ir para obtener la libertad? Felizmente, nuestro Dios es universal. Como prediqué en el día de Memorial Day, hermanos, nuestros soldados van y pelean por nuestra nación. Mueren, derraman su sangre por nuestra nación. USA. Cristo vino y murió por los pecados de todo el mundo, porque Él quiere que todos nosotros, hermanos, seamos salvos. Por eso está proveyendo o proveyó, hermano, el camino para la salvación. Entonces, ¿quién ofrece la verdadera libertad? Escuche, esto es interesante, mi hermano. ¿Quién la ofrece? No es el hombre. Lo tienen ahí en su pantalla. No es el hombre, mi querido hermano. ¿Por qué? Por lo que mencioné, lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Dice la Escritura, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay uno. Entonces, ¿quién es un hombre igual de pecador a mí para decirme tus pecados te son perdonados? Y los de él, ¿quién se los perdona? Todos somos pecadores. Se dice, mi amado hermano, que en Francia estaban siendo oprimidos antes de la Revolución Francesa, que todos ustedes conocen y eso. Y había un desastre. Los líderes políticos estaban oprimiendo a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente trabajadora. Y la gente pobre, hermano, clamó al Señor y le dijo: Señor, Señor, mándanos libertadores. Por favor, mándanos libertadores. Y llegaron libertadores y los libraron. Ahora el clamor de la gente de Francia, mi querido hermano, cambió su clamor delante de Dios, porque siempre hay un clamor delante de Dios. Y el clamor de esta gente cambió y decían al Señor: Señor, líbranos
de nuestros opresores o de nuestros libertadores. Líbranos de nuestros libertadores. ¿Por qué, mi querido hermano? Repito, porque no es el hombre el que puede dar la verdadera libertad. No es el hombre el que nos puede perdonar nuestros pecados. Cuando tú y yo pecamos, mi querido hermano, ¿a quién ofendemos? Es a Dios. A este fulano ni lo conozco, ¿por qué lo voy a ofender? Si ofendiste a un hermano al que lo conoces y directamente a él lo ofendiste, ve y pídele perdón. Pero ¿por qué voy a ir a pedirle perdón a alguien más? Y luego nos dicen, reza esto y esto y esto y tus pecados te son perdonados. Mentiras del diablo, mi hermano. Solo Dios puede perdonar pecados. Y la Biblia nos lo dice así, de una manera muy clara. ¿Quién ofrece la verdadera libertad? ¿Nunca has leído Mateo 1:21, mi querido hermano? Búscalo en tu Biblia y lee lo que dice allí. Dice la Escritura, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él, ¿lo escucha? Está hablando de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados, mi hermano. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El verdadero libertador de los hombres, el único que tiene poder para perdonar mis pecados, mi querido hermano, sería ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y Lucas 4:18, tienes las citas bíblicas allí. Por favor, léelas, medítalas, pregunta a la gente. Y descubre estas verdades. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Cuando entró a la sinagoga y abrió el pergamino, la escritura, y comenzó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí lo tienes, Lucas 4:18. Por cuanto me ungió para dar, escucha, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, escucha por favor, y a pregonar libertad a los cautivos. Ese es el que da la verdadera libertad. Si yo le debo dinero a esta persona y voy y le pido perdón a esta ya me perdonó y qué, ok, me encuentra esta y me dice, esa vino y lo que me debes. Pero si X ya me perdonó, ¿quién te prestó el dinero? ¿X o yo? No, pues tú, entonces soy yo el que te debo de perdonar, si es que quiero. Amado hermano, todo en la Biblia absolutamente apunta al Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos, mi amado hermano, nos autollamamos bibliocéntricos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos 100% lo que la palabra de Dios nos enseña. Nada más. Nada más. Hay libros que te inspiran, testimonios de almas que han sido cambiadas por el Señor. Ya, ahí podemos leer todo eso. Aunque también leemos las mentiras de las que la gente es presa. Ahora, si hay un libertador, mi querido hermano, este libertador tendría que pagar el precio por la transgresión del hombre. Y Isaías 53:7 nos dice, hablando de Jesús, Isaías es el profeta mesiánico. Y esta es una profecía que Isaías está hablando y que en el Nuevo Testamento después se iba a cumplir. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y sabe, los apóstoles, hermano, testifican de que esta es una gran verdad. Y Pedro y María testifican que esto también es cierto. Pero tengo buenas noticias para ustedes, hermanos. Ciertamente nuestro libertador murió. Fue llevado al matadero como un cordero. Fue inmolado, mi querido hermano. Pero escuche lo que dice la Escritura. Y es por eso que en días pasados les decía, nosotros somos muy fiesteros, porque celebramos cada día que Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Libertador, vive y reina para siempre, hermano. Y vive y reina en el corazón de todos aquellos a los que le han recibido en su corazón como su Salvador personal, y a los cuales, mi hermano, en verdad los ha hecho libres.
Su tumba está vacía. El verdadero libertador, mi querido hermano, está vivo. Y nosotros decimos aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya para el que no sabe? Quiere decir gloria a Dios. Y por cuanto Él vive, mi querido hermano, nosotros podemos ser libres. Y hay esperanza para todos los que vienen a Él. Hace muchos años, cuando trabajé en trabajo secular en México, tuve una jefa que me apreció bastante. Y me decía, me gusta platicar contigo, Sabino. Yo pienso que es bueno que creamos en algo. Yo platico con mi papá, me decía ella, y le digo, mira papá, yo no me importa lo que tú creas o en quién creas, pero cree en algo. No me importa si crees en esa silla, no me importa si crees en esta bocina o en esa mesa, no me importa. Se llamaba Rosa, ojalá que me estés viendo, Rosa. Y yo le dije, bueno, puedo entender un poquito tu pensamiento. Es bueno que creamos en alguien más que en algo. Pero es más bonito cuando mi amor que yo le proceso a ese alguien es un amor recíproco. ¿Entienden recíproco? Para mis hermanos americanos que no lo entienden, quizás es que yo te amo y puedo sentir tu amor hacia mí también. Eso es recíproco, mi hermano. Es algo hermoso cuando esto es así, pero que yo ame e idolatre a esta silla, ¿qué beneficio tengo? Absolutamente nada, mi hermano. Por eso el Señor en su palabra, hermanos, nos exhorta. Dice, sean sabios. No pongan sus ojos en cosas inanimadas. No pongan sus ojos en imágenes de talla, que tienen ojos y no ven. Hermano católico, lee tu Biblia. Salmo 115, Éxodo 20, mi hermano. Y muchas otras citas bíblicas que el Señor nos exhorta y nos dice, no pongas tu confianza en nada de esto, que tiene ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no andan, los tienen que cargar. Y yo veo a mi pobre gente, mi querido hermano, sumidos en la idolatría, cargando a sus ídolos de talla. Tan pobres son sus dioses que no pueden moverse por sí mismos. Nuestro Dios está en los cielos. Ciertamente murió, pero resucitó. ¿Y sabes qué? Su tumba está vacía. Y porque Él vive, puede ser nuestro libertador. Él venció la muerte. Él rompió las cadenas de la muerte y se levantó victorioso, triunfante y libre de toda atadura. Ahora Él tiene el poder para liberar. Las religiones del mundo, mi querido hermano, tienen tumbas para venerar a sus líderes espirituales. Tienen una gran imagen para adorar a Siddhartha Gautama. Tienen una gran imagen para venerar a Confucio. Tienen un monumento para venerar a Mahatma Gandhi. Escuchen, hay una tumba para Pedro. Y maravíllense que desafortunadamente no la puse aquí, pero tú puedes investigar. Alguien dijo, yo no lo quiero hacer todo para ustedes, investiguen. Vean si lo que estoy diciendo es verdad. Está la tumba de María. Y nos enseñan que ascendió y se fue al cielo y que es el camino, es la que intercede por nosotros para llegar a Dios. Otra mentira del diablo. Dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Y la pregunta es bien simple. Cuando yo platico con alguien y le digo, mira, respóndete esta pregunta y sé honesto contigo solo. ¿Quién murió por ti? ¿María de Nazaret? ¿El apóstol Pedro? ¿Pablo, apóstol de los gentiles? ¿Quién? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Padre de la fe? ¿Quién murió por ti? Nadie. Fue Jesús. Él fue el que derramó hasta su última gota de sangre.
para que tú fueras libre. Por amor a ti, sencillamente lo hizo. ¿A quién se le ofrece esta verdadera libertad? ¿A quién? Es la pregunta. ¿Al pueblo de Israel solamente? Dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Qué bonita enseñanza está aquí, hermanos no creyentes. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Pero a todos los que le recibieron, se los enseñé hace tiempo, a los que creyeron en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que le reciben como su Salvador personal, a esos les dio la potestad del derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Estoy recordando algo que les dije hace tiempo. Entonces, ¿no todos somos hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son los que le reciben como su Salvador personal. Pero vengámonos a nuestro punto. ¿A quién se le ofrece la verdadera libertad? ¿Solamente al pueblo de Israel? No, mi hermano. A los individuos y naciones que dicen ser libres y que aún son víctimas del pecado. En otras palabras, a toda la humanidad, mi hermano. Mucha gente, hermanos, tienen una libertad imaginaria solamente. La tienen aquí en su mente que son libres, pero con la cadena atado, con la jeringa clavándosela y son libres. Con la botella de alcohol, con la pornografía en la computadora o en el celular, lo que sea, y dicen que son libres. No, mi hermano. Muchas veces se tiene una libertad imaginaria solamente. Y te pongo un ejemplo. Los judíos en el tiempo de Jesús. El Señor Jesús está hablando con ellos. Y les habla acerca de la libertad. Y la gente le dice: Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué nos dices que seamos libres? ¿Sabes que somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie? Y Jesús les dice: yo sé que son descendientes de Abraham, pero ¿saben qué? Eran esclavos de la ley. Pegados a la ley siempre, tan estrictos, mi querido hermano, que la ley los condenó. Creían que eran libres, mi querido hermano, pero eran esclavos de sus tradiciones. Y ya hay iglesias en el siglo XXI que están aferradas a sus tradiciones y siguen con las mismas idolatrías de hace siglos y siglos, mi hermano, decenas y decenas de años, y la gente sigue con sus tradiciones. De hecho, sus iglesias se dirigen o se rigen solamente por puras tradiciones. Tenían que cumplir sus tradiciones, si no el asunto estaba mal. Se consideraban libres, pero eran esclavos de los romanos. ¿Te fijas? ¿Ves que su libertad era ficticia nada más? Era un sueño guajiro, como decimos en México, que tenían, porque en realidad, mi querido hermano, no eran libres, sino que eran esclavos. Esta verdadera libertad, mi querido hermano, se ofrece a la raza perdida de Adán. En otras palabras, a toda la humanidad. A todos los esclavos por el mal, mi hermano, por el pecado. A ellos se les ofrece esta verdadera libertad. Sin importar su condición, la sangre de Jesucristo, su Hijo, tiene poder para limpiarnos, mi hermano, para borrar todos nuestros pecados. Sin importar tu edad, el color o tu rango social, porque ricos y pobres, todos estamos bajo la maldición del pecado y necesitamos urgentemente alguien que nos liberte. Alguien que rompa las cadenas del alcohol, de la droga, de la homosexualidad, de tanta cosa, mi hermano. Todo eso de lo que somos presa, estamos esclavos a todo ello. Pero acuérdate que Él pagó el precio, hermano. Él pagó el precio por rescatarnos a todos por igual. La campana de la libertad, mi querido hermano, por Cristo, ha estado repicando y anunciando durante más de 20 siglos su mensaje de paz, de amor, de buena voluntad para con los hombres y de libertad. Es tu decisión aceptarla o rechazarla.
La libertad Dios te la está ofreciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Y como Dios nos hizo a nosotros libres, tú sabrás si la rechazas, seguirás siendo esclavo del pecado. Si lo aceptas, serás verdaderamente libres y tendrán su paz y su libertad para siempre. Esta es la verdadera libertad, mis hermanos. Esta es la verdadera libertad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y a cada país cuando celebren su independencia. Recuerden, es bonito vivir en países libres, pero es más bonito que cada individuo, hombre y mujer, sea libre de las cadenas del pecado. Que Dios los bendiga, hermanos, y que encontremos la libertad y la paz verdadera que solamente el Señor Jesucristo nos ofrece gratis. Encontré una paz, una hermosa paz. Encontré un amor, qué infinito amor. Encontré un agua que lavó mi ser y ahora ya no puedo caminar sin él. Encontré un agua que lavó mi ser y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé. Nunca olvidaré ese día en que Él cambió mi vida y me transformó. Él llenó mi alma de felicidad y ahora ya no puedo caminar sin él. Y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás
del pasado triste yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo caminar sin él, porque en él mi fe, mi esperanza está. Ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste. Yo ya me olvidé del pasado triste. Yo ya me olvidé. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Libertador, en esta hora, Señor, una vez más nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, para darte las gracias, Señor, por la paz que tú nos das, mi Señor. Gracias porque podemos estar en medio de una pandemia. Gracias porque podemos estar pasando por una enfermedad crónica. Quizás estamos en problemas económicos. Tantas clases de problemas que hay, Señor. Y quizás, Señor, mis hermanos que me ven están pasando por algo así. Sin embargo, Señor, te damos gracias porque en Cristo tú nos ofreces paz y la verdadera libertad. Aquí están, Señor, nuestras vidas rindiéndonos a ti y dándote las gracias, Señor, porque aunque vivimos en un país libre, hay mucha gente esclavizada todavía. Esclavizada por el pecado, por aquellos, Señor, que los tienen encadenados y cegados también, pensando que son libres. No lo son. Libre es el que te recibe como su Salvador personal. Libre es, Señor, el que reconoce tu sacrificio en la cruz. Libre es aquel que le das la paz verdadera que tú ofreces. Libre es aquel que es tu Hijo. Gracias por la libertad, Señor. Gracias por nuestros países que ciertamente ya casi no hay esclavitud de cadenas, pero estas cadenas son peores, mi Señor. Las cadenas invisibles, que mucha gente no ve, pero que tú la ves. Y el que está atado también lo sabe. Gracias por tu paz. Gracias por la libertad que ganaste por nosotros. Le has enseñado, Señor, a tu gente que no es el hombre el que da la verdadera libertad, sino es tu Hijo Jesucristo. Las citas bíblicas están allí, hermano, amigo. Léelas, medítalas. Pero antes de que leas la Escritura, ora al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, revélame la verdad. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, por mucho tiempo, hermanos, en cierta iglesia se prohibía leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se nos caigan de nuestros ojos las escamas que nos tienen ciegos y la ignorancia, para que dé luz a la libertad plena en Cristo Jesús. Señor, todo esto que hemos hecho lo hemos hecho para la gloria de tu nombre. Haz la obra en cada corazón. Haz la obra en cada vida, mi Señor. Y que tu palabra no vuelva vacía, sino con fruto, liberado para la gloria y alabanza de tu nombre.
Aquel que está atado por el pecado, Señor, libéralo y cumple tu propósito en él. Solamente planes buenos tienes para aquellos que se rinden a ti de todo su corazón. Ayúdanos a hacerlo. Danos el valor para rendirnos a ti. Y tú nos transformarás y nos cambiarás para alabanza de tu nombre. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro libertador. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, hoy y siempre. Amén.